Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula. Muy buenos días, señor Paula. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está, señor? Bienvenida a la programación nuevamente. Gracias por estar. Muy buenos días, Jorge, Agustina, buenos días para toda la audiencia. Gracias a ustedes por recibirme otro miércoles más, abrirme las puertas de su casa para hablar de estos temas tan lindos e importantes que son referente a la educación, a la cultura, y hoy en un día tan particular y especial y conmemorativo para todos los argentinos, como es el recuerdo y el aniversario de un año más del paso a la inmortalidad de uno de los próceres máximos que tiene nuestro país, pero no nuestro país, sino que América, casi en su totalidad, una de las figuras heroicas más recordadas en América y a nivel mundial. Así que vamos a hablar de nuestro José Francisco San Martín. José Francisco de San Martín. ¿Y qué decir de él? ¿Qué hablar por qué hay tanto? ¿Y por dónde empezar? ¿Qué decir? ¿Qué será lo más destacado? ¿O qué, por dónde comenzar, mejor dicho? Porque hay tanto, le cuento a la audiencia que desplegué la mesa con una cantidad de material, porque fue una figura tan destacada, que hizo tanto, pero fue un humano, un ser humano, un hombre. Y muchas veces solemos endiosar a nuestros héroes, y está bien que así lo hagamos, pero también veámosle la parte humana. Entonces, en esto de por dónde poder comenzar, una de las cosas que se me viene rápido a la mente es este hecho de, ¿por qué recordar el paso a la inmortalidad y no el día de su nacimiento, un 25 de febrero? Bueno, lo digo muy sintéticamente porque estas cosas, cuando empezamos a recordar estos días, siempre salen algún planteo. ¿Y por qué recordamos la muerte? ¿Por qué no mejor la vida cuando nace? Sí, últimamente las conmemoraciones hacen foco en el día del nacimiento, de la celebridad a recordar, pero en este caso, simplemente como para acotar, quiero decir que era una tradición. Cuando se empezaron a establecer estos decretos que reglamentaban los días de aniversarios de los próceres, teniendo en cuenta el día que finalizaba la obra, porque se toma a la vida humana como una obra que se realiza en su paso por este plano, y el día que culmina esa obra es el día del fallecimiento, porque conmemorar a alguien aún con vida, y hay mucho por hacer todavía. Entonces, este era el motivo por el cual tradicionalmente se conmemora siempre el día del fallecimiento de algunas figuras destacadas. Estos últimos años ha cambiado y se empezó a conmemorar el día de su nacimiento como una manera de reivindicar esta situación que con el paso del tiempo y como han ido cambiando las tradiciones, generaba un poquito de incertidumbre. ¿Por qué el día de la muerte? Festejemos algo más agradable cuando llega al plano. Personalmente, a mí me da gusto celebrar, por ejemplo, de hecho lo hicimos ayer, celebrar con otra figura, por supuesto, celebrar cuando el mundo lo recibe, ¿no? Cuando llega a nuestro mundo, al menos desde mi perspectiva hoy actual, digamos, ¿no? Exactamente. No conociendo esa perspectiva que usted nos vuelca hoy, señor. Ayer lo hicimos, bueno, salvando muchísimas distancias, por supuesto, ¿no? Con el nacimiento de Mario del Tránsito Cocomarola, correntino también, como el general. En Corrientes, hablar de San Martín, tenés que tener cuidado lo que decís. Sí, exactamente. Porque si algo cuida al correntino, su gente. Exactamente. Y si bien el Día del Chamamé es el 19 de septiembre, conmemorando justamente, como decíamos, o bien dice usted, cuando finaliza la vida, finaliza su obra. Pero nosotros ayer ya empezamos a darle así, de a poquitito. Sí, por eso mismo digo, con el tiempo, esto que usted plantea, Jorge, es lo que ha resonado, entonces se ha decidido cambiar, pero era una cuestión tradicional. Bueno, José Francisco, un hombre libre,
como para empezar a definirlo, ¿sí? Y vamos a ver no solamente sus obras, lo que ha hecho, sino su parte humana, porque sucede que cuando empezamos a conmemorar y leemos a las efemérides o en las escuelas hacemos los actos, sobre todo en la primaria, están rígida y estructurados estos héroes de bronce, de estatuas, que lo hacemos como que si en realidad no hubiesen sido humanos. Entonces, también hay toda una tradición. ¿Por qué se ha enseñado así la vida de estas personas? ¿Por qué se han destacado sus puntos valeroicos, que sí los han tenido y que han sido muchísimos, pero también han sido humanos y tuvieron sus blancos y sus negros? Tuvieron su parte buena y su parte no tan buena. Y estas cuestiones por muchos años han estado un poquito desdibujadas, y hoy las traemos aquí como para poder reflexionar, porque si bien los historiadores le han dado una vuelta de página a este asunto del héroe de bronce, como siempre decíamos, saquémoslo un poquito del bronce de la estatua y llevémoslo más al plano humano. Si bien se ha dado una vuelta de página a estas cuestiones, aún todavía sigue sucediendo, y sobre todo en el ámbito educativo, de que de alguna mente los endiosamos o como los vemos como que son figuras totalmente inalcanzables, y está bueno que veamos lo que fueron humanos, seres humanos que sí se destacaron, y se destacaron mucho, como José de San Martín, que fue, como dije, un hombre sobre todo libre. Y con esto yo ya estoy dando a conocer la importancia de la persona humana, porque decir un hombre libre, uy, pucha, ¿somos todos libres? ¿Cuándo podemos ser libres? Es un término que, si bien uno lo dice, sí, libre, pero implica mucho y un desafío muy grande, porque él tenía la capacidad de decidir por sí mismo, y eso es lo que nos da la libertad, el poder conocernos a nosotros mismos, conocer, como sin duda era San Martín, que tenía estos valores muy elevados, porque él se pudo conocer y dominar a sí mismo. Y esta era una de las particularidades principales que tenían estos héroes. No solamente en el título de este micro dice hablar de José de San Martín, sino también de los héroes de nuestra historia argentina. Y de acá, hablando de lo que era, qué características los destacaba a ellos, o por qué hicieron todo lo que llegaron a hacer, me remito también a Manuel Belgrano, que con unas palabras tan fuertes, simples y sencillas, grafica esto que estoy hablando cuando enarbolan la bandera a orillas del río Paraná. Él les dice en su discurso a sus soldados: procuremos vencer al enemigo exterior e interior. Y esto era lo que sin duda estas personas hacían, poder vencer a sus enemigos internos. Vuelvo a repetir, conocerse a sí mismos, conocer sus imperfecciones, tratar de superar sus imperfecciones y tratar de poder decidir, de tomar las mejores decisiones que han podido tomar en beneficio de la mayor cantidad de gentes, en beneficio de la población, de sus gentes, por quienes ellos luchaban, no en beneficio propio. Y esto es uno de los valores que más se destacan y que más nos llegan de las figuras como San Martín, que todo lo que hicieron, lo hicieron por el otro, pensando en la libertad, en la independencia del pueblo, y no en sus beneficios personales. Estas cuestiones que hoy seguimos batallando porque se ven tan en nuestra realidad, esto de querer hacer algo, pero por egos o por beneficios propios. Y ellos sí tenían egos, obviamente que sí, pero los podían manejar, los podían controlar. Eso es lo que por ahí hace la diferencia de estas personas, y las destacamos tantos, que
¿Tenían miedos? Sí, obviamente. Siempre en las aulas cuando hablamos con los chicos y sobre todo cuando son todavía de primera, de la primaria, les decimos, porque los ven como algo tan superpoderosos, superhéroes. Lejano creo que es la palabra. Sí, lejano, por eso los endiosamos tantos, y no, seres humanos comunes, corrientes, si se quiere definir así, pero que tenían esta virtud de poder enfrentar sus miedos y poder luchar por sus ideales. ¿Qué es lo que los diferencia de la mayoría de la población? Bueno, precisamente esto, ellos podían enfrentarse a sus miedos y luchar por sus ideales. San Martín fue y será el símbolo de coraje militar, de la dignidad y firmeza humana, que son fruto de sus principios y elevada moral que habitaron en él. O sea, acá se arma el condimento especial, la moral, sus valores, y luchar por esos valores y tratar de imponer esos valores. Ayer hablaba, porque yo, como siempre digo, soy una maestra de grado, he trabajado en primaria, quizás para hablarnos acerca de la vida de San Martín. En lo personal, me gustaría cederle lugar a historiadores o profesores de historias que creo yo que son las personas más adecuadas, si bien es mucho lo que sabemos de San Martín, pero bueno, uno siempre entiende que quizás estos lugares son más oportunos que hablen profesores de historia. Y ayer hablaba con una amiga, profesora de historia, mi querida Dayana Scotti, profesora y historiadora, y sé que va a escuchar esto, entonces le voy a definir como lo que es. Ella dice, no soy historiadora aún, pero está dando sus pasos, y nos pusimos a hablar mucho porque es una enamorada total de San Martín, y ella me hacía entender esto de que San Martín vivió 72 años. Fue en un principio un privilegiado para la época, poder vivir tantos años, y encima fue muy destacado y muy heroico su accionar en las batallas. Empezó muy de niño con su carrera militar. Antes de los 12 años ya se estaba formando en España. A los 13 años fueron sus primeras misiones en África. A los 15 años ya era oficial y ya tenía al mando personas de 40 años. O sea que esto destaca su valerosa formación y su fuerte formación militar que ha tenido, y con muchas batallas y con muy pocas heridas de guerras. También escuchábamos a un historiador argentino, Felipe Piñas, que lo cuenta de una manera muy amena, muy como que si estuviera hablando de su vecino, lo aguerrido que era, que con tantas batallas, apenas solo una herida de guerra que sí casi fue mortal, pero no lo alcanzó a matar. Entonces, sin duda, ha sido un iluminado y ha tenido muchos salvadores. No solamente fue el sargento Cabral que dio su vida en una batalla para defenderlo, ha tenido otros salvadores en una de sus primeras batallas. A los 15 años, que todavía luchaba para el ejército español, fue muy destacado y condecorado, porque con esos tan pocos años, en su primera batalla, heroicamente, así como si nada, mató a 16 de sus oponentes, casi lo hieren, pero bueno, hubo un soldado que dio también la vida para defenderlo, y un accionar heroico. Y esta persona de 72 años vivió solamente 18 años en este territorio que hoy es Argentina y el continente americano. Solamente 18 años, y en ese paso
se ganó el amor y el cariño de toda la población. Hoy por hoy es el prócer más querido y apoyado de los argentinos. Tiene reconocimientos en el mundo entero porque con solamente estos 18 años que estuvo por acá, pudo libertar nuestro país, pudo luchar por nuestra patria y por la patria vecina. O sea que qué vida tan destacada la de San Martín, el hecho de que acá no importa la cantidad de tiempo que le dediques a algo, sino que con ese poco tiempo, porque si se quiere 18 años, ha sido muy poco el tiempo en el que hizo cosas que gracias a él y a otros próceres hoy somos los que somos, hoy somos un país libre y soberano. Sí, no, le quería por ahí como ilustrar un poquito, más que nada la audiencia, ¿no? O Sí. poner por ahí en contexto. Hoy en día por ahí se estila mucho desgranar un poquito la figura del prócer en pos de visibilizar que por ahí a veces se los ha entronizado tal vez demasiado, que no hicieron las cosas solos, digamos, que había un ejército atrás, que había mucha gente, que algunos incluso estaban peleando bajo la promesa de la libertad absoluta, gente que eran esclavos, ¿no? Y se les decía, bueno, cuando termina la campaña, automáticamente sos un hombre libre, Sí. o ya al estar peleando en el ejército, ya si bien vas a seguir órdenes, pero ya vas a estar peleando como un hombre libre, ¿no? Sí. Y también, otra cosa que por ahí a mí no me parece, en algunos aspectos, digamos, lo he presenciado, ¿no? En mi carrera superior, tal vez esa tendencia se desbalancea un poco, porque si bien estamos hablando de que una persona, sea quien fuere, no puede hacer semejante campaña solo, ¿no? Sin tener el respaldo de una cantidad importante de hombres atrás, también convengamos que de la fecha de fundación a Buenos Aires hasta la Revolución de Mayo o hasta esos años de la gesta, pasaron alrededor o casi más o menos, no tengo presente los números exactos, más o menos unos 300 años. Sí. A ver, bueno, en esos 300 años esa gente no hizo nada por liberarse. Entonces, eso creo yo que hace que se mantenga el balance, ¿no? Entre la figura de las personas que colaboraban en el ejército, aunque no sepamos los nombres de todos hoy en día, y la figura de la persona que llegó en determinado momento y prácticamente de la nada, armar un ejército, armarlo de las personas y armarlo de las armas, propiamente dichas. No es una cuestión para nada menor, o sea, está bien reconocer, obviamente, ¿no? Que hubo todo un ejército atrás, con cada quien sus historias, algunos de una etnia, otros de otra, otros peleando por las ideas, otros peleando por la libertad propiamente dicha, porque eran esclavos o hijos de. Y eso realmente pone, como digo, ¿no? Mantiene la balanza ordenada. Yo creo que por ahí hay que estar atentos a esas cosas y no permitir a veces, ¿no? que nos desdibujen un poco la figura del prócer, que hoy en día se como dirían en Chile, se harto reconoce que la gesta libertadora de aquí del Río de la Plata fue una hazaña no solamente de fuerza, de logística, de tácticas, sino también una hazaña desde todos los puntos de vista y pensada y forjada por personalidades como estas, ¿no? Que hoy conmemoramos a General San Martín. Sí, exactamente. Obviamente no fueron figuras que surgieron solas y así porque sí, nada más, o que fueron solas las que batallaron, no, de ninguna manera. Sus ejércitos estaban conformados por muchos y muy, muy heroicos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué tantos años y 300 años y las gestas independentistas empezaron alrededor del 1700? Bueno, esto tiene que ver, siempre lo hablamos cuando nos ponemos a dilucidar un poco qué es lo que llevó a luchar por la libertad e independencia de las colonias americanas. A nivel europeo, mundo occidental, estaban surgiendo los ideales de libertad, igualdad y república. Habían
comenzado con la revolución en contra de los gobiernos monárquicos borbónicos. Entonces, esto fue contagiando al resto del mundo occidental el deseo de ser naciones libres y ir contra el reinado que en ese momento eran reinados déspotas de los reyes. Entonces empezó a haber una revolución muy fuerte, y aquí muchas veces lo hemos hablado, de dónde salen estas ideas revolucionarias. A ver, San Martín no viene solo, porque no fue por propia voluntad de él mandarse solo, sí por decisión, pero no fue solo que se vino a estas tierras. Recordemos que en la fragata que llegó, George Canning, que llegó junto con 17 personalidades que se habían formado en Europa. El proyecto independentista surge de América, surge sobre todo en la logia de Cádiz. Recordemos también que acá el papel importantísimo que tuvieron las logias como formadoras de estos proyectos. Escucho por ahí logias que no eran masónicas. Sí, resulta que las logias no solamente son para trabajos masónicos exclusivamente. Las logias se pueden conformar como para poder llevar adelante algún proyecto como esto. Bueno, San Martín, cuando luchando por el ejército español, está a favor de la revolución que trataban de desterrar en los gobiernos borbónicos el absolutismo monárquico. San Martín ingresa en una de estas logias y se empieza a formar, y forman ahí el proyecto de independentistas, y bueno, y después vienen a llevarlo adelante. Acá conforman otra logia, Lautaro, en donde junto con casi todos los próceres de la Revolución de Mayo, junto con Belgranos y muchos otros tantos, llevan adelante estas guerras por la independencia, y empiezan a dejar todo por este ideal de libertad, de darle a sus tierras, a las tierras donde ellos nacieron. Recordemos que San Martín nació en Yapeyú a los 3 años, porque su familia era española, sus papás eran militares. A los 3 años el papá es vuelto a enviar a Buenos Aires para formar más soldados. De ahí a los 5 años la familia decide volver a España, alejar de esos estados turbulentos coloniales que les decían que había en esa época, y darle una buena formación a sus hijos. Y ahí regresan a España, donde tiene esta destacada trayectoria y formación militar que hablé. San Martín sí fue un general formado en armas, Belgrano no, pero sí se capacitó, pero San Martín sí fue formado. Y bueno, en todo este proceso, a sus 34 años, él retoma estas tierras con esa misión, con la misión de darle a las colonias del Río de la Plata, darle la independencia, darle la libertad, luchar contra el gobierno monárquico que era la finalidad de sus objetivos, y sin duda lo hicieron. Y acá va otra reflexión que quiero hacer hincapié hoy. El hecho de que sin duda fue muy heroico todo este accionar de San Martín. Vino, se enamoró, se casó con Remedios también, una mujer bastante aguerrida, si se quiere, para la época. La decisión de viajar junto a él cuando estaba en campaña, para no estar tan lejos y poner en riesgo su vida, que en definitiva fue lo que la llevó a morir prematuramente, pero para estar junto a él, y también se enamora porque Remedios tenía estos ideales de libertad, de revolución, y cuando lo ve lo enamora, porque
San Martín, hablando un poquito rápido para no ser muy extensiva, en su parte humana era un gran bailarín, un excelente bailarín. En las tertulias, verlo bailar, sin duda la enamoró por completo a esta jovencita. También, dato curioso, pintor y muy amante de la música. Muy amante de la música. Somos así. Sí, somos así. Sí. Y fue el que diseñó los uniformes del primer regimiento cuando volvió a estas tierras, que se le encomendó un poco con desconfianza la formación de un regimiento que fue el germen del regimiento de granaderos. Él diseñó los uniformes para sus soldados, porque también era muy, muy aficionado a esto, al dibujo. Es más, hay un dato que dice que hay unos dibujos que él hizo del río Paraná, de paisajes del río Paraná, cuando ya estaba en sus años Entrando en años. Entrando en años, sí, avanzada edad. Pintó unos cuadros que hoy están en el Museo del Louvre. O sea, no expuesto, sí, es curioso. O sea, no le alcanzó con todo lo que hizo, ¿no? No le alcanzó con todo lo que hizo, que sino que también se dedicó a las artes. Y están estos cuadros expuestos, no expuestos, pero sí archivados en Louvre. O sea que fíjese. Y también hay una imagen. Si fuera así de fácil. Bien. También hay una imagen de él en la Casa Blanca, en el salón oval de la Casa Blanca, hay un costadito de Washington también. O sea que sin dudas, un prócer. Como le decía, no nos olvidemos que la gesta libertadora de aquí del Río de la Plata es admirada y en algunos casos es hasta envidiada en otros lugares. Como decíamos, no quiero ser reiterativo yo tampoco, ¿no? Una hazaña hasta en lo logístico. Cuesta poner en contexto, por ahí a las generaciones más jóvenes también, pero antes iba la correspondencia de puño y letra a escondidas y encima a caballo, no había prácticamente caminos, toda una cuestión en la que se les iba la vida, incluso al cartero también. Sí, a todos, sin duda muy, muy destacado. Y bueno, uno empieza a hablar así de todo lo que han hecho y todo lo que simboliza y todo lo que ha sido la vida de estas personas que es inevitable no irse por las ramas. Y a lo que iba era el destacar el valor que han tenido y que muchas veces decimos, ¿por qué no vuelven a hacer un San Martín? ¿Por qué a la Argentina actual de hoy nos hace falta un San Martín? Y aquí vamos con esto de bajarlo del pedestal al prócer, de sacarlo del bronce, pero no para minorizarlo, no, que se entienda bien que el respeto y la admiración por todo lo que han hecho siempre debe estar presente, pero humanicémoslo y muchas veces cuando escucho decir hace falta que nazca un nuevo San Martín, y yo digo, seguramente habrá muchos San Martínez y San Martinas pululando por ahí que no son reconocidos, pero que tienen estos valores de estas personalidades y que a su modo y a su medida y en su entorno están dando la vida por sus ideales y los ideales de sus ideales y del beneficio de los demás. Recordemos que en estas épocas en que sucedió todo esto, tampoco eran destacados. Ellos tuvieron un transitar muy, muy arduo, muy, muy batallado, sin dudas, pero en su momento pasaron sin penas ni glorias. Fue así. Encima, estos militares, San Martín, Güemes, cuando pueden replegar las tropas realistas y pueden declarar la libertad y la independencia del país, vuelven a Buenos Aires y ya el gobierno estaba en lucha interna entre unitarios y federales, y Belgrano termina muriendo en la total de las miserias porque nunca jamás se le pagó lo que se le debería de haber pagado, su sueldo como militar. A San Martín le pasa lo mismo, vuelve y
ni siquiera puede ver morir a su esposa porque no se lo permiten, porque ya estaban los gobiernos unitarios instalados y tenían miedo de que San Martín se pusiera a luchar contra los federales, entonces lo iban a enjuiciar y lo querían mandar a la cárcel, alegando de que con sus campañas había gastado demasiado dinero y que había desobedecido órdenes. Entonces se tuvo que ir, no le quedó otra, con su hija, irse del país porque no iba a estar dispuesto a luchar en estas luchas internas. Así que, y pasaron así muchos años en pobreza hasta que, bueno, de alguna manera se le pudo hacer justicia en vida y pagar lo que le deberían de haber pagado, pero en su momento no eran personalidades lamentablemente destacadas, porque bueno, pasa que a veces esperamos estos momentos esplendorosos o tenemos este pensamiento mágico de que wow, venga un San Martín a solucionarlo, pero quizás hay muchos San Martínez haciendo muchas cosas muy, muy valerosas y heroicas y que pasan desapercibidos y que en el futuro quizás tengan reconocimiento. O sea que nuestros próceres seres humanos que se jugaron por sus ideales y por el bienestar de la población en general. Así que yo creo que se resume todo más que bien en recordar por ahí los fundamentos en los que se dio todo esto, toda esta gesta y demás, que siguen vigentes en el pensamiento de mucha gente, las ideas del iluminismo, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Que el pueblo sea el soberano, que todos seamos iguales, ¿no? Y el formato de república como forma de gobierno. Algunos se me chispoteó por ahí, pero bueno, todo no se puede. No. Señor, bueno, la verdad que un lujo tenerla una vez más acá. Como siempre, impecable. Una maravilla, la verdad, el tema de hoy. Sebastián me contó que estuvo haciendo la tarea, así que, bueno, mirando estos videos que usted comentaba de Felipe Piña y todo eso. Sí. Bueno, de hecho me los hizo llegar. Me dijo, fíjate esto que está muy lindo. Exacto. Bueno, que tenga muy buenos días. Buenos días y bueno, hasta la próxima con tan buen contenido. Gracias por traernos lo mejor en la radio. Muchísimas gracias, Agustina, Jorge, muchas gracias a toda la audiencia y me despido hasta la próxima semana. Que tengan todos muy buenos días. Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula.